Muy bien, buenos días a todos. Doctor Leoncio que ingresó, pues buenos días. Marcia, posgrado en medicina interna. Vanessa, Paco, muchas gracias. Pues vamos a comenzar y a retomar este ciclo de eh, demostraciones y de casos en patología que tienen su cierto interés y que los vamos presentando a nivel de la red. Pues ahora vamos a revisar el caso de que tuvo un ingreso este año a marzo 17, corresponde a una mujer de 32 años de edad, con una menarquia a los 15 años, una fecha de última menstruación a los 14/03, con una vida sexual desde los 28, ha gestado 1, con cesárea 1, lactancia 8 meses, y no tuvo anticonceptivos. La paciente sufre de dislexia, se le diagnosticó un bocio hace 6 meses con tratamiento. En los antecedentes familiares, un abuelo materno con cáncer gástrico, el mismo que ha fallecido, la prima materna, un linfoma con ceguera, y la prima materna con cianofiliar. En cuanto a hábitos, no fuma, no ingiere alcohol, la dieta es balanceada. Como podemos ver, la cantidad de proteínas, de embutidos, enlatados esporádicos. ¿Cuál es su enfermedad actual? Pues la paciente refiere que hace varios meses dolor abdominal punzante de leve intensidad en el epigastrio, por lo cual acude al hospital de otra provincia que corresponde a Machala, donde le realizan ecografía de abdomen diagnosticándole de tumor de páncreas. Es referida al Hospital Vicente Corral Moscoso, que es el hospital del Ministerio de Salud de nuestra provincia, donde le realizan exámenes de imagen diagnosticando de tumor de cuerpo y cola de páncreas, con punción guiada y citología de adenocarcinoma, por lo que acude a este instituto, que es el Instituto Especializado en Cáncer, donde se revisan las imágenes y se plantea la posibilidad de cirugía. En cuanto a otros otros aparatos, hay un nódulo tiroideo en el polo superior del lóbulo derecho con citología negativa. En su examen físico, pues un eco cero, una apariencia buena, unas mucosas húmedas, un cuello simétrico, no se palpan ganglios, tiroides, se palpa un nódulo de 1 centímetro en el polo superior, de consistencia dura. El tórax, pues bastante bien, los campos ventilados, no hay estertores, el aparato cardíaco pues está normal. Las axilas negativas, el abdomen es blando, es depresible, y a la palpación profunda en mesogastrio e hipocondrio izquierdo se palpa una lesión difusa de 5 centímetros de diámetro en mesogastrio, poco móvil, dolorosa, y los ruidos hidroaéreos están presentes. A nivel de la región inguinal, pues no hay ganglios y el tacto rectal se observó hemorroides externas y resto normal. Las extremidades no se presentó edema. Y en cuanto a la parte de entorno neuronal, pues fue normal. Se le realizó exámenes de extensión, en donde tenemos examen de sangre el día 10 del 4 del 2012, con leucocitos 6.800, los valores de neutrófilos, linfocitos, la hemoglobina de 14, el hematocrito, ORH positiva, la TP de 12, la TPP de 30, la glicemia dentro de los límites normales, así como la creatinina, la urea y las diferentes enzimas, tanto pancreáticas como tiroideas. Los marcadores que se le realizaron es el CA 1.02, el CA 19.9 en ese valor, la TSH en 0.58, la T3 4.09, T4 en el valor notado, igualmente la tiroglobulina. Se le hizo serología, la misma que fue negativa. De los exámenes hechos fuera de la unidad, la función de la neoplasia observada dio positivo para adenocarcinoma moderadamente diferencial. La resonancia magnética, la lesión neoplásica mixta que compromete el cuerpo y la cola del páncreas, produce desplazamiento anterior del estómago en íntimo contacto con el hilo esférico. Los diámetros 12 por 15 centímetros.
septus en su interior y nódulos. Esta es la tomografía en donde podemos observar la neoplasia a nivel del cuerpo y la cola del páncreas. Aquí tenemos el vaso, el íntimo contacto con el vaso, y la neoplasia, según lo que relatan los imagenólogos, pues tiene una característica mixta con una zona central en donde aparentemente hay necrosis. Al paciente se le realizó igualmente una endoscopía alta, se le observó una pangastritis congestiva no activa y el Helicobacter pylori fue negativo. Una colonoscopía normal. En la ultrasonografía de cuello, una glándula tiroides con con presencia de imágenes nodulares. En el izquierdo un nódulo hipocoico de 8 y 4 milímetros y en el derecho una lesión quística de 7 milímetros. Se presume de un bocio multinodular por degeneración quística. Se le realiza citología de dicho nódulo, la misma que es negativa. Se procede a la cirugía al paciente en donde se evidencia una lesión a nivel del cuerpo y cola del páncreas de aproximadamente 15 centímetros. Se reseca en bloque por compromiso del hilo esplénico y se envía para trasoperatorio un nódulo de mesentérico, el mismo que es negativo para malignidad. El líquido peritoneal estudiado, igualmente por trasoperatorio, es negativo. Esta es la pieza en donde podemos observar en la parte superior el vaso, el borde anterior, y aquí tenemos la neoplasia y la parte proximal del páncreas. Tanto el cuerpo y la cola están inmersos del tumor. Las características: aparentemente encapsulado, la coloración pardo rojiza con áreas de tejido adiposo, amarillento y un vaso aparentemente agrandado pero no infiltrado. Cuando se abre la pieza podemos observar primero una parte central de necrosis, amplia necrosis, y una zona pericúbica en donde se reconoce una coloración blanquecino grisácea con zonas pardas de aspecto necrótico y otras de aspecto hemorrágico. La parte central es francamente necrótico. En la parte superior y derecha podemos observar la sección del vaso hacia la parte proximal de la sección del páncreas, que es la que estamos observando en este extremo. Cuando realizamos los cortes histológicos podemos ver este patrón histológico. Es un patrón que eminentemente trabecular, con células entre pequeñas y grandes, con núcleos redondeados y citoplasma eosinófilo. Y donde podemos observar que a mayor aumento, tanto los núcleos como los nucleolos, siendo evidentes, se encuentran todas ellas en medio de un citoplasma ligeramente granuloso que se encuentra en medio de un tejido conectivo vascularizado. Se reconoce amplias zonas de necrosis y de hemorragia, que es lo que se observó en la macroscopía. Cuando revisamos la inmunistoquímica, observamos positividad para la citoqueratina cóctel, y cuando realizamos técnicas especiales de cromogranina, esta es positivo granular citoplasmático en amplias zonas. El CD56 es francamente positivo a nivel tanto citoplasmático como de membrana. Se realizó Ki67 observándose una positividad mediana entre 5 al 6%. De tal manera que nuestro criterio desde el punto de vista histopatológico fue de un páncreas endocrino, de un espécimen de páncreas endocrino, en donde se resecó cuerpo y cola de páncreas con vaso y epiploma. El procedimiento, una pancreatectomía parcial, el sitio de tumor, cuerpo y cola de páncreas, el tamaño del tumor es indicado, es unifocal, el tipo histológico es un carcinoma neuroendocrino de células grandes y es de alto grado en cuanto a la valoración histológica.
La actividad mitótica, 4 por 10 campos de alto aumento. Necrosis estuvo presente y la extensión microscópica, el tumor estaba confinado al páncreas con límites quirúrgicos negativos, una infiltración vascular presente, una invasión neural ausente. El Ki-67, el 5%, y la biopsia hepática que enviaron para estudio fue negativa, igualmente el nódulo de Diplom fue negativo, así como el vaso negativo. Los ganglios de la cadena hepática fueron negativos, los ganglios del hilo esplénico fueron negativos y el peripancreático igualmente negativo. Más, en cuanto a la evolución, un mes luego de la pancreatectomía, consulta la paciente de nuevo por dolor abdominal, por lo cual se solicita una ultrasonografía observándose una imagen en polo inferior del riñón derecho y que se sospecha de neoplasia. Aquí podemos observar el ultrasonograma en donde vemos en la parte izquierda y superior el hígado, el polo inferior en donde se reconoce la neoplasia y las estructuras adyacentes. Esto fue hecho el 17 de mayo del 2012. Se interpreta como estetosis, ausencia quirúrgica de vaso por pancreatectomía parcial distal, imagen nodular en polo inferior del riñón derecho, a descartar neoplasia. Se les realiza la tomografía, en donde podemos observar que la imagen muy clara, definida, de lesión de aspecto neoplásico, de naturaleza sólida en el polo inferior derecho, de origen por determinado. Igualmente, en otra toma, ausencia quirúrgica de cuerpo y cola de páncreas, así como de vaso. La neoplasia es clara a nivel de riñón derecho en el polo inferior. Aquí podemos ver con mayor detalle la lesión circunscrita, muy bien definida, a nivel del polo. Se le realiza exámenes de sangre con valores normales, tanto polimorfonucleares, linfocitos, la hemoglobina, como podemos observar ahí, el hematocrito, y las plaquetas. Igualmente, la PCR con los valores citados, la TP, TPT, con valores observados, la glicemia dentro de los límites normales, y la huella de la creatinina igualmente dentro de valores. Se revisa igualmente valoración de proteínas, de albúmina y de globulina, así como de electrolitos. La amilasa y la lipasa en los valores señalados dentro de los límites. Se procede se propone cirugía luego de revisión conjunta, y en la cirugía el diagnóstico prequirúrgico es de tumor renal y el diagnóstico postquirúrgico es similar. La cirugía es una nefrectomía radical derecha y los hallazgos múltiples adherencias del epiploma a la pared por la cirugía anterior y tumor a nivel del polo inferior del riñón derecho de aproximadamente 3 centímetros de diámetro. Esta es la pieza cerrada, tenemos el riñón derecho y aquí los conductos excretores, la grasa perirenal. Abrimos la pieza y podemos observar la neoplasia localizada a nivel del polo, de un color blanquecino bastante bien definida, que compromete parte del parénquima adyacente, llega hasta la cápsula pero no la rebasa. El patrón histológico homogéneo en grandes áreas y pequeñas estructuras quísticas de un contenido sedoso en su interior. El resto del parénquima podemos observar una cortical conservada, tanto las pirámides como las columnas son de aspecto normal y el sistema pilocaricial algo congestivo. Desde el punto de vista histológico podemos observar hacia arriba y hacia la izquierda el corte del parénquima renal, en donde se observa desplazamiento y atrofia del mismo por crecimiento de esta neoplasia, que está conformada por estructuras glandulares y cordones de células que tienen núcleos redondeados de citoplasma eosinófilo ligeramente granuloso en algunas áreas y en otras predominando un citoplasma claro. Aquí con mayor detalle las mismas características, en donde podemos ver las características de los núcleos y de los nucleolos que nos van a servir después para la clasificación, y las características generales de la neoplasia
adoptando este patrón tubular y trabecular. Realizadas las técnicas especiales, la citoqueratina cóctel es positiva y el CD10 es igualmente positivo, por lo que además se realizó cromogranina y sinaptofisina por los antecedentes y descartar la metástasis con otro patrón que del anterior. De manera que en cuanto al riñón, el procedimiento quirúrgico es en la lateralidad derecha, el sitio del tumor a nivel del polo inferior, el tamaño tumoral es 3.5 centímetros por 3, la focalidad es única, el tipo histológico es un carcinoma de células renales, no se observó un patrón sarcomatoide, la necrosis tumoral no fue identificada, el grado histológico es 2 y la extensión microscópica tumor estaba localizada dentro del parénquima. La invasión linfovascular no identificada y los hallazgos patológicos en el riñón fueron además de una pielonefritis crónica. Realizada la inmunistoquímica, como podemos ver, la citoqueratina fue positiva, la sinaptofisina negativa, el CD10 positivo, el CD56 fue negativo y la cromogranina negativa. Paramos ahí para opinión del caso antes de la revisión bibliográfica. Estas son las 4 preguntas. ¿Por qué es el tumor de alto grado? ¿Por qué se hizo la pancreatectomía parcial? Si se detectó el tumor renal a la hora de haberse hecho la evaluación pancreática y por qué no se hizo una nefrectomía parcial. Gracias. Muy bien, muchas gracias. En cuanto a la neoplasia pancreática, se la consignó como de alto grado por 2 razones. La primera es el grado de necrosis, que está como uno de los patrones importantes de eso, el pleomorfismo y el pleomorfismo celular. Aunque el índice mitótico o la fase S valorada por el Ki67 ha sido bajo, el comportamiento no era de una neoplasia ni bien diferenciada ni moderadamente diferenciada y correspondía a una neoplasia poco diferenciada. Dentro de las neoplasias neuroendocrinas, una de las características fundamentales es, como situación para diagnóstico de malignidad, es la metástasis. Primero. Okay. Segundo, el grado de necrosis. Tercero, el patrón histológico. Y cuarto, pues el índice proliferativo. Y aquí teníamos pues los 2 criterios, además del comportamiento de la neoplasia. Eso por un lado. Por otro lado, ¿por qué no se hizo por qué se realizó una pancreatectomía parcial y no una total? Esto fue hecho por el cirujano y pues él vio la posibilidad de hacer el menos daño y tener márgenes quirúrgicos, como así resultó en la pieza, que fueron los adecuados. Y la otra es sobre la lesión renal. Sobre la lesión renal, cuando se hizo la recapitulación del caso, pues la neoplasia sí aparecía antes de la intervención. Pienso que eso fue una de las situaciones pues de reflexión en donde pues sí aparecía una imagen, aunque no concluyente, después cuando se direccionó, porque estaban preocupados más de la lesión de tipo neoplásica pancreática con las características que tenía, pues verdaderamente hubo un subdiagnóstico en sentido. Y la otra es en cuanto a que por qué no se hizo una nefrectomía parcial en vez de una nefrectomía total, como se hizo en este caso. El paciente fue operado nuevamente por el cirujano oncólogo, quien en ese momento pues tenía la idea de que esto iba a ser una neoplasia secundaria, una metástasis del anterior. De todas maneras, se procedió por criterio oncológico a extracción de todos los riñones. Sí hubo, luego de la revisión, ya en retrospectiva de por qué no se hizo, y obviamente pues ya la situación se dio que se tenía el criterio curativo en donde se tenía que sacar con cápsula y todo,
por la posibilidad de que sea una metástasis única o un tumor primario, como podía ser, como es en este caso, y que resultó ser tal. Más que ustedes ven que el problema no es un problema diagnóstico, sino más bien es un sincronismo de dos primarios. Entonces me he permitido hacer una presentación paralelamente de los dos tipos de neoplasias para encontrarle un denominador común y a su vez revisar la bibliografía en ese sentido. Entonces, si nosotros revisamos páncreas en cuanto a las neoplasias neuroendocrinas y carcinoma de células renales, en caso de las neoplasias neuroendocrinas, pues la frecuencia es del 2%, se observa en adultos, son únicos o pueden ser múltiples, pueden ser secretantes o no. Y la clasificación, una de las clasificaciones son en bien diferenciados, moderadamente diferenciados y pobremente diferenciados. O carcinomas, que a su vez también pueden ser de células pequeñas, de células grandes, etcétera, dependiendo de la escuela que se esté manejando. En cuanto al carcinoma de células renales, sabemos que representan el 3% de los tumores viscerales y que es el 85% de los cánceres renales del adulto. La edad está entre la quinta y la sexta década de la vida y a su vez hay la mayoría, el 96, son esporádicos. Cuando no lo son, están asociados con trastornos de tipo genético relacionados con autosómicos dominantes, en donde podemos observar el síndrome de von Hippel-Lindau, el carcinoma de células claras hereditario, el carcinoma papilar. Interesante que nuestra paciente tiene 31 años. En cuanto a la patología neoplásica neuroendocrina, pues en cuanto a la genética, no muestran activación del KRAS, no hay activación del P63, que es lo que contrasta con la parte exócrina, y hay mutaciones o deleciones de genes supresores sobre el cromosoma 3 brazo corto, que es el sitio del gen del von Hippel-Lindau. Igualmente se relacionan con otro tipo de neoplasias de origen genético como son el MEN1. La malignidad está dada por el número de mitosis, por las metástasis y por la necrosis, como vimos anteriormente. Mientras que en el carcinoma de células renales, sus formas histológicas, lo sabemos, el carcinoma de células claras representa el 78% y tiene un fondo genético, que es una deleción de cromosoma 3 en la zona del gen anteriormente anotado. El carcinoma papilar del 10 al 15% tiene otra fondo genético, que sería la translocación 7-16, trabaja como unas trisomías, igualmente una pérdida del cromosoma Y. El carcinoma renal cromófobo 5% y su fondo genético es una hiperploidía, y el carcinoma de los conductos colectores, el de Bellini, que representa el 1%, pues tiene origen en los conductos colectores. Entonces, en relación a esto, le puse el denominador común. Probablemente está relacionado con este síndrome, ya que este es autosómico dominante, tiene una frecuencia de 1 a 30.000 o 40.000 pacientes y está relacionado con un gen supresor tumoral que está en el cromosoma 3, en el brazo corto, en la banda 25 y 26. Codifica una proteína, que es la proteína BHL, que está relacionado con los factores de crecimiento que a su vez pues nos correlaciona bastante bien con el caso. Estos pacientes desarrollan hemangioblastomas, neoplasias del páncreas, del hígado y los riñones, carcinoma de células renales, neoplasias endócrinas del páncreas y feocromocitomas. Procedimos a buscar en la literatura sincronismos entre páncreas y riñón, pues encontramos algunos casos de la literatura, pero la coincidencia entre que tengamos carcinoma de células renales, de células claras, con neoplasia neuroendocrina del páncreas, pues nos ha sido negativa o mezquina la bibliografía. Aquí tenemos sincronismos pancreáticos con metástasis renal, reportada de 2 casos. De todas maneras son reportes de casos aislados en donde pues si se relaciona con otros hallazgos.
Y así podemos ver varios tipos de literatura en donde muestran, en el último vemos ahí un tumor pancreático endocrino de células claras que puede aparentemente se presenta como un carcinoma celular renal. Pues esto es lo que les quería traer a colación de este caso curioso de un sincronismo de dos neoplasias pancreática y renal en una paciente joven que probablemente tiene algún patrón de tipo genético importante y que puede estar relacionado con un daño genético en relación a la enfermedad de Hippel-Lindau. Muchas gracias a todos ustedes y espero comentarios en ese sentido. Buenas tardes, Jorge y Paco y demás compañeros. Enhorabuena por la presentación, Jorge. Tengo una pregunta relacionada con el Ki67 y el grado de diferenciación del tumor. Puesto que me refiero al tumor neuroendocrino de páncreas. Puesto que ahora el Ki67, bueno, tiene prácticamente el mismo valor que el número de mitosis. Según la proliferación de que hablas de un 5% de Ki67 en este caso, ¿cómo lo encuadraríamos? ¿Como tumor neuroendocrino de grado intermedio o grado 2? O me refiero en base al Ki67, que es el que parece que la OMS le presta más atención para definir el grado en sí del tumor. Como se vio en la macroscopía, pues la neoplasia tenía un volumen de necrosis muy alto y a su vez pues las características histológicas pues no eran de un carcinoide, no eran de una neoplasia de tipo moderadamente diferenciada. Nosotros catalogamos de alto grado, primero por la necrosis, segundo es porque teníamos un índice óptico de mitosis que no era despreciable y se corrobora con el Ki67, que aunque sí es bajo en este caso, pues nos está demostrando tan solo fase S. Y esto es algo que se está manejando desde el punto de vista histológico e inmunistoquímico como de valor. Pero creo que el parámetro principal para nosotros fue la histología y el comportamiento biológico de la necrosis, como lo dan otros autores, que no encuentran o encuentran muy poca necrosis en el bien diferenciado que correspondería a un tumor carcinoide, el otro a un moderadamente diferenciado que correspondería a una neoplasia de células pequeñas. Sí, eso es un poco lo que quería poner de manifiesto y creo que tu caso se expresa muy bien. Cuando uno lee los libros de la OMS, bueno, y la literatura en general, pues nos comentan que un grado intermedio sería cuando las mitosis estén entre 2 y 50 mitosis hasta en 50 campos de gran aumento. Realmente aquí tenemos un caso donde probablemente pues por el número de mitosis o por la proliferación de Ki67 uno diría que es un grado intermedio y sin embargo no coincide con los aspectos histológicos. Sinceramente a mí me cuesta tomar una decisión en estos casos. Sí, sí. Eso pasa. Pienso que primero la frecuencia de las neoplasias neuroendocrinas o endocrinas mismo como tal del páncreas son poco frecuentes para nosotros. Y por otro lado, pues el tener una neoplasia de las características que teníamos, pues ya desde el principio, creo que macroscópicamente sabíamos que estábamos enfrentados con una neoplasia que no era la mejor diferenciada, porque su comportamiento biológico, que es la más importante, pues es lo que manda en el diagnóstico, ¿no? Simplemente un comentario. A veces estos tumores no tienen una uniformidad, o sea,
la citología y el grado de crecimiento no es igual en todos los rincones del tumor. Entonces, a veces una sola muestra en una parte del tejido que nos dé un tipo de expresión, en el caso del Ki67, puede ser simplemente una cuestión accidental de muestreo. Quizás, ya desde el punto de vista académico, si deseamos buscar una mejor correlación, habría que hacer un muestreo de distintas partes del tumor para ver si es que se mantiene ese tipo de expresión. Pero definitivamente un tumor que presenta necrosis está representando un crecimiento bastante acelerado, más rápido que la cama vascular que lo va a alimentar, y creo que es un buen parámetro como para poderlo considerar más agresivo. Sí, una buena acotación, creo yo. ¿Alguna otra pregunta del auditorio, por favor? De parte del posgrado en medicina interna, felicitaciones al doctor Ugalde. Queremos preguntarle al doctor, en cuanto a una paciente joven, 31 años de edad, nos inquieta un poco nosotros el pronóstico de la paciente. Hay que recordar que es una paciente joven, como que presenta 2 neoplasias en corto tiempo. Entonces, ¿cuál sería el pronóstico desde el punto de vista oncológico de la paciente? Pienso que como se hizo la revisión bibliográfica en relación al fondo genético que podría tener como daño genómico, sería interesante comprobar si existe ese daño, pues el problema no va a ser tan bueno para la paciente. Porcentajes o posibilidades, como son tan escasos los casos, la literatura casi no existe en este sentido, y los reportes son aislados. Yo creo que es aventurarse, decir qué es lo que pasa a la paciente. Esperemos que no le pase nada más. Otra pequeña pregunta. ¿Lograron ustedes hacer algún estudio genético? No sé si ese me lo he perdido, para poder comprobar si había algún problema en el cromosoma 3, por ejemplo. No. Paco, te soy sincero, a raíz de la presentación del caso y la búsqueda de la bibliografía, pues vimos que había un denominador común entre las dos alteraciones. Entonces vale la pena orientarse en ese sentido, ir a buscar un denominador genético, posiblemente de algún fallo en el cromosoma 3, que sería el que primerito tendríamos que ir a investigar. Ya, porque es bien interesante la revisión de literatura que ustedes han realizado, de que no existe un precedente de esta asociación tan particular. No. Muy bien. Pero se da en los casos. Marcial, tú querías preguntar algo. Sí, por una parte, ¿hacéis en los tumores renales pimentina por aquello de que a veces nos cuesta un poco distinguir un cromófobo de células claras? Sí, no, era simplemente por confirmar el tipo histológico. A mí me cuesta a veces, si necesito hacer una bimentina para confirmar el tipo histológico en riñón, en algunos casos, ¿no? Sí, el panel usado es generalmente con bimentina de base, citoqueratinas y CD10, ¿no? Y de ahí tendríamos que abrirnos ya para ver la parte genética, de fondo genético, cuando encontramos tal o cual lesión. Pero generalmente no son tampoco abundantes los casos de patología renal. Y en nuestro medio predominan los carcinomas de células claras. De tal manera que pensamos que por acá el problema es más esporádico que genómico, ¿no? No tenemos una alta incidencia de alteraciones genéticas en ese sentido. Nosotros sí vemos una alta frecuencia de cromófobos. Cuando andamos mal de dinero, pues hacemos simplemente el hierro coloidal, y cuando tenemos inmuno, pues le hacemos la bimentina, ¿no? En los casos dudosos, obviamente. Y el hierro coloidal nosotros lo usamos mucho, y
modesta aparte, no tenemos mayores problemas económicos, pero es bastante, si está bien hecho, ayuda bastante. Y la otra cosa es de que en los carcinomas renales existen variantes de estos tumores mixtos que tienen algunas variantes eosinofílicas. Y hay algunas, o sea, a veces cuando es mayor del 30 o 40% del componente eosinofílico, los oncólogos les gusta saber ese porcentaje porque han visto de que la respuesta a la quimioterapia no es la misma cuando son puramente de células claras versus aquellos que tienen un componente eosinofílico. Y a veces inclusive el componente eosinofílico es predominante y en las células claras están en un solamente 20-30%, y esos tienen una respuesta diferente a estos protocolos de quimioterapia que ellos tienen. Entonces, quizás en ese sentido puede haber alguna confusión, porque esos que tienen predominantemente eosinofílicos pueden aparecer y confundirse con los cromófobos. Y el hierro coloidal tiene bastante utilidad en ese sentido. Siempre también a mí me gusta hacer la observación, recordar de que la clasificación de grado del tumor por grado Fuhrman, del grado nuclear, se aplica solamente a tumores de células claras. Fuhrman hizo su clasificación en base a tumores de células claras, pero lamentablemente nuestros colegas patólogos han extendido esta clasificación a todo tipo de tumor renal, cosa que no debe hacerse. Los tumores papilares tienen un grado completamente diferente y nosotros aceptamos la diferenciación en tipo 1 y tipo 2, que es la única clasificación que cabe en los papilares, y los cromófobos también. La mayoría de ellos son del bajo grado, existe un pequeño porcentaje de alto grado, pero el aspecto nuclear no debe usarse en otros tumores renales que no sean tumores de células claras. Muy bien. Otro, el tumor pancreático es tan interesante, la imagen histológica es muy llamativa, es magnífica la imagen que has mostrado. Y por eso me llama la atención si en esta paciente había síntomas de afectación endocrina, de hipersecreción endocrina de algún tipo. Como vimos antes y en los controles y otras cosas, no hubo alteración para pensar tanto en un insulinoma, un glucagoma. Se relacionó en la historia una frecuencia, no mayor, pero sí una frecuencia de episodios de diarrea. Algunos pacientes que tienen tumores neuroendocrinos, no solamente de origen endocrino, sino, por ejemplo, de origen gastrointestinal o urinario, acá algunos pacientes expresan la cromogranina en el suero, y es un marcador tumoral que sirve como para evolucionar el paciente en caso de que hayan recidivas. O sea que es una prueba, no sé si es que la aplican en otros sitios, pero acá ya están acostumbrándose que cada vez que hay un tumor neuroendocrino, ven si es que se expresa la cromogranina. No todo tumor que tiene cromogranina positiva expresa la cromogranina a nivel serológico, pero cuando la expresan sirve para hacerle un seguimiento como marcador tumoral. Debe comportarse igual que la serotonina en los carcinoides, que se necesita no solamente un volumen tumoral, sino una vascularización adecuada para que la sustancia ingrese y dé el síndrome, ¿no? Porque vemos con más frecuencia cuando existen metástasis a nivel del hígado. Juan tiene una pregunta para ti, Paco, en relación al uso del patrón sarcomatoide en la clasificación de Fuhrman. En lo que se refiere al sarcomatoide, claro, los tumores de células claras pueden presentar áreas de diferenciación sarcomatoide también, y generalmente son aquellos que tienen un patrón nuclear de Fuhrman grado 4. Y es importante el poderlo identificar, porque esos tumores van a ser también refractarios
quimioterapia convencional. Para presentarles también alguna anécdota que hemos tenido acá, tuvimos un paciente que fue referido de Wyoming con un diagnóstico de tumor renal sarcomatoide, y que a la hora que nos mandan las piezas histológicas para segunda opinión y confirmar el diagnóstico, resultó que era un linfoma. O sea que simplemente la experiencia que tenemos acá y en otros sitios revela que aproximadamente un 20% de diagnósticos que se hacen fuera en laboratorios particulares o que no tienen la especialidad de patología genitourinaria o renal, que son hechas generalmente por patólogos generales, más o menos un 20% no son diagnósticos correctos. Y especialmente en los centros donde trabajamos, que nos llegan generalmente pacientes especiales ya para una segunda opinión o para un mejor tratamiento, es bien importante, es prácticamente un dogma religioso prácticamente desde el punto de vista de la práctica, de que siempre se tiene que hacer una segunda opinión y no confiarse del diagnóstico de fuera. Y inclusive este caso que menciono, creo que lo mencioné la vez pasada con el doctor Ugalde, había sido consultado en la Clínica Mayo, y la Clínica Mayo lo había confirmado como tumor sarcomatoide, y lo único que habían hecho es una pancitoqueratina, y porque la pancitoqueratina salió negativa, dijeron, sí, este es un tumor renal, porque venía del riñón y la pancitoqueratina era negativa y era un tumor anaplástico, concluyeron que era sarcomatoide. Pero a la hora de que ya nosotros hicimos un diagnóstico un poquito más académico, encontramos que era positivo para el CD45, y de ahí empezamos a hacer la diferenciación y terminó siendo un linfoma a células B anaplástico. Bueno, muchas gracias, doctor Ugalde. Muchas gracias también, Marcial. Bueno, muchas gracias, Marcial, muchas gracias, Paco, al resto de amigos que están conectados.